Lunes 14 de marzo, lunes segundo de Cuaresma. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. No juzguen, y no serán juzgados. No condenen, y no serán condenados. Perdonen, y serán perdonados. Den, y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Perdonen y serán perdonados. El Evangelio de hoy nos propone un proyecto de vida que, de hacerlo realidad y llevarlo a la práctica en nuestro diario quehacer, configurará toda nuestra existencia, proporcionando sentido, gusto y felicidad en todo lo que hacemos. La misericordia, la generosidad, la capacidad de perdonar, en definitiva, el amor incondicional y radical hacia el ser humano, son los atributos de Dios por excelencia. Esta capacidad de Dios de perdonar radicalmente contrasta con la dificultad que experimenta el ser humano para perdonar. Sentirse injustamente tratado, el orgullo, el no dejarse, el creerse con más derechos que nadie, la soberbia, constituyen, entre otros muchos factores, frenos para perdonar, para encontrarnos con el hermano y la hermana. Sin embargo, el Evangelio pone el perdón como condición para ser perdonado. En la oración del Padre Nuestro decimos: perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdonar implica aceptar a la otra persona como es, aceptar que uno no es el criterio de verdad ni puede tener siempre la razón. Perdonar de corazón es criterio de verificación del seguimiento de Jesús. Perdonar enaltece a la persona, la hace más humana, acerca al modo de vida de Jesús que pide perdonar a los enemigos y que Él mismo practicó perdonando a los que le mataron. En esta semana vamos a celebrar un aniversario más del asesinato de Monseñor Romero, quien, a ejemplo de Jesús, como tantos otros mártires de la Iglesia, perdonó de antemano a quienes por odio buscaron su muerte. Todos nosotros necesitamos del perdón misericordioso de Dios. Necesitamos sentir y experimentar en nuestras vidas el cariño y la ternura de Dios que nos invita a seguir adelante. Necesitamos convencernos de ser pecadores perdonados por el Señor. Solo así podremos convertirnos en seguidores de Jesús y en dadores de perdón hacia los que sentimos que nos han ofendido. Asimismo, debemos aprender a perdonarnos a nosotros mismos y a aceptar en nuestras vidas el perdón, actitudes no siempre fáciles. Concedernos el perdón pasa por reconocer que no somos perfectos, que podemos errar, pero que tenemos la capacidad de levantarnos con la ayuda de Dios y de los hermanos. Perdonarnos a nosotros mismos nos da la paz necesaria para seguir adelante contribuyendo a la construcción de un mundo más de acuerdo a los planes y proyectos de Dios para el ser humano. Perdonar de corazón, restablecer la confianza y el aprecio a la persona que me ha ofendido y que me pide sinceramente perdón, tampoco es fácil. Es todo un proceso que, al final del mismo, nos libera de pesadas cargas que no nos dejan levantarnos y caminar en paz. La generosidad de Dios en el perdón no tiene límites.
atendamos la invitación de Jesús a no juzgar, a perdonar y a dar, para recibir una recompensa que ni nos atrevemos a imaginar. Porque, como afirma el Evangelio, con la misma medida con que midan, serán medidos. Hermanas y hermanos, esta segunda semana de Cuaresma se abre con una mirada a Dios y una constatación llena de alegría. Nuestro Dios es sobre todo misericordia y compasión para todos, y más para quien sabe reconocer con humildad sus debilidades y pecados, como Daniel en la primera lectura de hoy. La misericordia y amor del Padre llegaron hasta entregarnos a su propio Hijo Jesús, que nos amó hasta el extremo de dar su vida por todos. Efectivamente, en un tiempo especialmente penitencial como lo es la Cuaresma, la oración de Daniel, que nos ofrece la primera lectura de hoy, es una oración que expresa la confesión del pecado del pueblo de Israel, que se apartó de Dios, traicionó su alianza y lealtad y le desobedeció. La lectura de la profecía de Jeremías lleva a Daniel a orar y al acercamiento a un Dios misericordioso y compasivo, que perdona las infidelidades de su pueblo. Es una oración cargada de vergüenza y pesadumbre, pero también de confianza en la misericordia de Dios y de esperanza que volverá a favorecer y proteger a su pueblo. En nuestros días no es fácil hablar de pecado, especialmente en lo que se refiere a la relación del ser humano con Dios, o de un pueblo o un grupo. Para muchas personas, Dios es irrelevante en la vida. Tú, mi Señor, tienes razón, expresa Daniel. Quisiera hacer hincapié en esta expresión. Para llegar a ella es necesario acercarse a la Sagrada Escritura, contrastar con la realidad, con uno mismo y orar. No es fácil orar, porque implica escuchar más que hablar. Es necesario hacer silencio, interior y exterior, y escuchar lo que Dios nos dice. Cuando hacemos silencio y nos abrimos a la palabra de Dios, nos vamos viendo honestamente tal cual somos, y la luz de la verdad ilumina la realidad que nos rodea. Podemos vernos y ver desde el corazón de Dios, y comprendemos de forma distinta, nueva, todo. Esa honestidad descubre sin tapujos incluso lo que más nos avergüenza, lo que nos duele o lo que más tememos. Y nos regala la más hermosa experiencia de fe, sabernos amados por Dios sin condiciones ni límites, totalmente. Entonces podremos expresar como Daniel: tú, mi Señor, tienes razón. Mi Señor, nuestro Dios, es compasivo. Todo lo anterior nos ayuda a comprender mejor las palabras de Jesús en el Evangelio de hoy. Sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. Efectivamente, hoy Jesús nos invita a amar a los demás como Dios nos ama y ser misericordiosos como Dios lo ha sido con nosotros. Todos tenemos pecados y necesitamos de la misericordia de Dios para recibir su perdón. Todos tenemos culpas que nos abruman, infidelidades y traiciones que nos avergüenzan. Todos tenemos que aprender a perdonarnos tantas cosas. Y es mucho más fácil llegar a ese perdón desde el perdón que nos llega con el amor de Dios. Necesitamos la experiencia de la misericordia con nosotros para darnos cuenta de lo que implica ser misericordiosos con los demás. Y este es el reto que nos plantea Jesús en el Evangelio de hoy. Nuestro amor puede ser pequeño, egoísta y mezquino, pero somos invitados a amar con el amor que Dios nos ama, ser generosos y compasivos
como Él lo ha sido con nosotros. Para poder hacer realidad las palabras de Jesús, es indispensable que antes hayamos experimentado la misericordia de Dios. Nadie puede ser compasivo y misericordioso si antes no ha vivido esa experiencia. Por eso es necesario abrirnos a esa experiencia en esta Cuaresma. Nosotros también experimentamos esta misericordia cada día, pues Dios no nos condena, nos absuelve, nos da amor sin pedirnos nada a cambio. Nosotros estamos llamados e invitados a dejarnos configurar por la misericordia de Jesús, a vivirla con serenidad interior, a ser en el mundo espejo y sacramento de ese don divino. Estamos llamados a vivir su misma vida como Él la vivió, desde la entrega sin límites, el perdón gratuito y desinteresado, la mirada cordial y limpia, el no juzgar y condenar a nadie. Jesús nos pide coherencia. No pidamos a Jesús que sea misericordioso con nosotros si nosotros no estamos dispuestos a hacer lo mismo con los demás. Que Dios les bendiga y les proteja.